12:29 en la República Argentina. Le damos la bienvenida a Fabián Montero, ingeniero estructuralista, director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de La Matanza y consejero departamental del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. Fabián, Mariano Bandini y Sol Petotegui te saludan. ¿Cómo va? Hola Mariano y Sol, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Muy bien, Sí, te escuchamos perfectamente. Bien. Gracias, Fabián, por tomarte este ratito con nosotros y poder ayudarnos a analizar qué es lo que está o qué es lo que sucedió en el derrumbe que está afectando y conmoviendo a toda la ciudad de Villa Gesell en la costa bonaerense. Bueno, cuando uno opina sobre estos desastres, opina con la información periodística que cuenta, ¿no? Que siempre es escasa y a veces puede ser apresurada. Bien. Pero vamos a hacer igual un análisis con lo que vimos, con lo que se vio en la televisión, con lo que todos vimos. Sí. Pero bueno, desde la mirada de alguna persona que se dedica a la estructura, como es mi caso. Bien. En principio, la primera impresión que yo tomo es que es un problema estructural ocasionado por una actividad que estaban haciendo. Ustedes han visto que en el hotel se estaban haciendo unas reformas. Sí. En la zona de la parte trasera del hotel, que es la parte más alta por lo que se ve. Sí. En el piso primero y tercero, dicen las informaciones periodísticas, se habla de la colocación de un montacarga, es decir, el agregado de un montacarga. Sí. Entonces lo más probable es que acá lo que se haya hecho es una tarea no supervisada por un profesional, que es uno de los problemas más graves que puede ocasionar. Es decir, uno siempre que va a hacer una tarea tiene que haber un profesional con incumbencias interviniendo, porque es el responsable de esa tarea, y se debe haber hecho alguna tarea que se afectó a la estructura. Es decir, yo no creo que esto haya sido un problema, por ejemplo, de las bases, de la fundación. Sí. Para el que no entiende, las bases es donde está apoyado el edificio. ¿Vos no crees que sea un problema de eso? No creo que sea un problema de eso. Para ubicarnos, estamos en la costa, a unos 200 metros del mar. Sí. Es decir, uno podría pensar, ¿es un ambiente salino? Sí, efectivamente es un ambiente salino. Es decir, las sales atacan al hierro. Pensemos que es una estructura de hormigón armado, este edificio. Sí. Como la mayoría de las estructuras de nuestro país. ¿Qué significa hormigón armado? La palabra hormigón armado significa una estructura que tiene hierro, por eso es armado, en su interior, y hormigón. El hormigón es una piedra artificial que se ejecuta con piedra partida, un granito, arena y cemento Portland. Entonces tenemos por un lado el hormigón, por otro lado el hierro. El hormigón es afectado por el ambiente salino, lo corroe, y el hierro más todavía es afectado. Sí. Entonces, en estructuras que están expuestas al agua marina, a vientos con presencia de humedad salina, son estructuras que son más plausibles de ser dañadas. Eso es correcto. Sí. Ahora, ¿este es el caso? No lo creo, porque este es un edificio que colapsa inmediatamente. Es decir, las estructuras de hormigón son estructuras que avisan. Es decir, se van deformando, se van rajando, van pasando episodios que van avisando. Es decir, no colapsan inmediatamente. Claro. Entonces, si acá esto pasó de un día para otro, bueno, de horas para otro, inclusive se habla de obreros que salieron corriendo. Es decir, que sintieron algo que se rompió. Eso generalmente no es un problema de fundación. Es que por ahí se sacó una columna y se apuntaló indebidamente, se cortó una viga y se apuntaló indebidamente. Es decir, se modificó la estructura sin la presencia de un profesional. Claro. Puede ser que haya un profesional y que igual hayan cometido un error los albañiles. Bueno, por lo que se informa, no había cartel de obra. Había un aviso de obra. Sí. En
en el que se habían informado tareas menores, de pintura, cambio de pisos. Exactamente, Es decir, la no una autorización, según la información que tengo yo, Fabián, la autorización era únicamente cambio de carpintería, cambio de revestimiento de pisos, pintura de interior, cambio de revestimiento de baños y retiro de mesadas. Eso fue lo que le aprobó la dirección de obras del municipio, y el cambio de carpintería solo autorizaba en planta baja, no en las alturas, según lo que nos informan desde el municipio. Correcto. En general hay municipalidades que tienen esa figura de aviso de obra, que se pueden hacer tareas así menores sin la intervención de profesional. Es decir, que acá, por lo que se está informando, no hay un profesional interviniente, sí. Por lo menos que figure legalmente. Estas tareas que vemos acá, por lo menos estas que mencioné, cambio de carpintería, cambio de revestimiento de pisos, pintura interior, cambio de revestimiento de baño y retiro de mesada, no tocarían ninguna estructura. Claro. Estas por lo menos. Por eso. Claro, lo que se informó. Evidentemente se informaron unas tareas, sí, y se hicieron más. Claro. Esto suele hacerlo alguna gente, es una trampa, para, digamos, de alguna forma, no pedir un plano de obra que requiere más trabajo, porque requiere ya la intervención de un profesional, la intervención de los colegios profesionales, el pago de derechos. Entonces, es a veces una trampita para no hacer lo que se debe, digamos, que es presentar los planos como que responden y que intervenga un profesional. Fabián, ¿cómo estás? Sol Petotegui te saluda. Es gravísimo, y lo estábamos hablando, charlando hoy, porque a los primeros que fueron a buscar fueron a los albañiles, ¿no? Y que ya están detenidos, y el maestro mayor de obras y demás. Pero nosotros charlando, y más hablando de un edificio tan grande que contiene tanta gente, decíamos, menos mal que no están en temporada, porque si no estaríamos hablando de una catástrofe aún mayor, y de un perjuicio aún mayor que es... A ver, 2 o 3 personas es exactamente lo mismo, es una muerte por una irresponsabilidad, ¿no? Pero a lo que voy es, hubiese sido mucho más grave todavía, pero sacando eso, decíamos, por sentido común, ¿no? Uno llama a un profesional, a un ingeniero, con una edificación tan grande, no es un arreglo en una vivienda, sino que estamos hablando de un edificio, de un hotel tan importante de la costa, que yo entiendo el apuro, entiendo quizás que ahora agarraron quizás este trabajo previo a lo que va a ser la temporada, entonces lo querían embellecer al lugar y lo que vos quieras, pero vos fíjate qué caros salen estos apuros. Y también estábamos hablando de que se trata de una sociedad anónima que habría comprado a la familia, a quienes fueron los pioneros en la construcción de este edificio, y también suele pasar, ¿no? Eso no hay que esquivar la mirada para otro lado, suele pasar con quizás sociedades que van a lo rápido a ahorrarse un mango para poder evadir ciertas cuestiones que por algo están, ¿no? El permiso en un municipio por algo está, como vos decías, el control en el colegio de ingenieros por algo está. Sí. Los pasos burocráticos, claro. Ustedes saben que, digamos, en la provincia de Buenos Aires, la ley depositó, el Estado depositó en los colegios profesionales el control del ejercicio profesional. Es decir, ¿por qué es esto? Esto es lo mismo para un médico, para un escribano, para un abogado. Es decir, una persona contrata a un profesional. ¿Y cómo sabe que es profesional? Es decir, no le pide el título. No. Pero el colegio es el que verifica que no solo el profesional sea lo que dice ser, sino que tenga la incumbencia. Por ejemplo, nuestro colegio de ingenieros agrupa a distintas especialidades. Entonces, por ejemplo, hay un ingeniero mecánico que no está habilitado para hacer esta tarea, pero sí está habilitado para otras que no estoy habilitado yo como ingeniero civil. Entonces, por eso las intervenciones de los colegios son fundamentales. Muchas veces sufrimos nosotros a veces en el colegio de la no matriculación, es decir, un profesional que actúa y no se matricula. Es decir, ustedes se imaginarían un médico que no estuviera matriculado, es imposible, digamos, no puede emitir una receta, no puede. Bueno, esto es así, los colegios profesionales para eso están, para controlar al profesional, que no tenga una sanción nosotros tenemos tribunal de disciplina, es decir,
una persona nos puede denunciar y esa denuncia va al Tribunal de Disciplina. Es decir, tenemos todos protocolos para cuidar el correcto ejercicio de la profesión. Entonces, esto es fundamental. Es decir, nunca evitar la intervención de los entes que correspondan. La municipalidad, el colegio profesional, están para eso, para dar seguridad. Y por eso no existen tantos accidentes, gracias a Dios, porque actúan estos organismos. Totalmente. Bueno, estamos hablando con Fabián Montero, ingeniero estructuralista, director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de La Matanza y consejero departamental del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, que nos está ayudando a interpretar qué puede haber pasado en el derrumbe que estamos sufriendo hoy en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el distrito de Villa Gesell. ¿Sabés qué? Yo te quiero hacer una pregunta, Fabián, porque hoy estamos hablando de esto en particular, pero también la preocupación, y insisto, se viene la temporada de verano, ¿no? Hay tantos edificios, tantos lugares para que se van manteniendo en el año como pueden, y sobre todo en una situación particular en la que está el país, ¿no? Donde todo cuesta muchísimo y donde quizás se van dilatando ciertos mantenimientos por una cuestión básicamente económica, porque no se tiene el dinero. Pero ¿sabés qué? Yo te quería preguntar, no sé si hay algún relevamiento o algo, o si eso se hace dentro de, si se quiere, el Colegio de Ingenieros o alguna entidad en particular, porque yo he visto un montón de edificios que quizás están a medio hacer y están en peligro de derrumbe y pasan años más con esas condiciones que vos explicaste al principio, ¿no? De lo que genera un ambiente salino como lo es la costa, lo que bien nos explicaste, esa parte técnica de cómo corroe ya sea el material, el hormigón o mismo los fierros y bueno, en fin, cuestiones técnicas. Pero digo, ¿hay un relevamiento, se hace un relevamiento de estos lugares que no finalizaron obra y que también están en peligro de derrumbe y ponen claramente en peligro a los edificios que están cercanos o a la gente que puede estar circulando en el lugar? Mira, Sol, es muy interesante lo que vos planteás, porque no solo se debería abarcar aquellas obras inconclusas para verificar su estado, sino aquellas obras habitadas. Es decir, nosotros no tenemos en la provincia de Buenos Aires, es una tarea que tendrían que tener los municipios, ordenanzas, que obligara a un análisis estructural periódico. Esto existe en otros países del mundo. En la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, tienen el control de las fachadas, como lo tiene también la ciudad de Buenos Aires, el control de las fachadas. Pero nosotros en los municipios de la provincia de Buenos Aires no tenemos ordenanzas que obliguen al control estructural. No sé si ustedes recuerdan el fatídico episodio del derrumbe del edificio en Miami. Sí, hoy lo mencionábamos, sí. Claro, que en ese caso se hablaba justamente del certificado de aptitud estructural del edificio. ¿Qué había pasado? Porque ellos tienen una obligatoriedad en una cantidad de años de renovar un certificado de aptitud. Imagínense que existe, por ejemplo, la BTV para el auto. Sí. Es decir, uno tiene que hacer cada 2 años, es decir, en la provincia de Buenos Aires tiene que verificar la aptitud de un auto. ¿Y por qué no hay que verificar la aptitud de un edificio? Es decir, obviamente esto no tendría que ser cada 2 años, pero cada 10 años, cada 20 años, a partir de una determinada edad. Porque los edificios tienen vida útil, no son eternos. Es decir, son eternos en tanto y en cuanto se los mantenga, digamos, en condición y en tanto y en cuando las condiciones no hayan cambiado. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, si ustedes hacen una obra, lindera un edificio y se socava el suelo, puede afectar a un edificio lindero. Entonces, nosotros tenemos un problema que es la napa freática. Sí. La napa freática son los ríos subterráneos. Ustedes saben que si ustedes hacen un pozo, se encuentra agua. ¿A qué profundidad? Y es variable. Depende del lugar y depende de la época. ¿Por qué? En las sequías, cuando hay sequías, los ríos subterráneos se van más profundos. Y cuando hay épocas de muchas lluvias, obviamente percola más agua desde la superficie, porque esa agua es el agua que pasa por el suelo.
Es decir, los ríos subterráneos vienen desde la cordillera hacia el mar, es decir, de oeste a este, en nuestro caso. Y es agua que viene corriendo. Hay lugares acá en el conurbano que a 2-3 metros de profundidad está el agua, en época de muchas lluvias. Y después por ahí se retrae y se va a 5 metros de profundidad. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que esa agua por momentos está y por momentos no está, y le está cambiando las condiciones al suelo. Claro. Fabián. Entonces, todos... Sí, no, dale. Terminá. No, todas esas cosas van sucediendo en el edificio. Rotura de revoques, digamos, personas que hacen tareas que no están preparadas y van dejando armadura expuesta, se cortan a veces para pasar un conducto de aire acondicionado, se corta la estructura. Entonces todas esas tareas necesitarían de una revisión. Las municipalidades no tienen estructura para hacer esas revisiones, no tienen personal, no tienen una estructura gigantesca. Entonces eso lo tendrían que delegar en profesionales independientes. Pero sí tener la normativa, obligar, porque nadie va a hacer algo que no le obligan. Exactamente. Qué interesante eso, sí. ¿Y cuántos riesgos, no, que se evitarían? Fabián, y para cerrar la nota, se viene ahora la temporada de verano y quizá mucha gente ahora teme o prende las alarmas de decir, che, voy a la costa, estarán los edificios en condiciones, para dejar tranquilidad de que esto es un caso aislado, es un episodio totalmente aislado donde hubo evidentemente alguna mala praxis por parte, no se sabe si de los obreros, de algún especialista o de quién, pero que es un caso puntual y que no por el derrumbe de este edificio va a haber otros derrumbes. Desde ya, eso es. La gente tiene que estar tranquila, es un caso totalmente aislado y además importante esto, no es un caso que sucedió por las condiciones del suelo. Exactamente. Es un caso que sucedió por una mala praxis. No es que ahora el suelo de Villa Gesell o el suelo de Pinamar o el suelo de Mar del Plata es peor que antes. Claro. La arena es un lugar muy bueno para fundar, es un lugar muy bueno para hacer un edificio. Tiene mucha resistencia, solo que tiene que estar confinada. Ustedes agarren un cajoncito en su casa, pongan arena, pisónenla y van a ver que es durísima, porque es roca. Sí. Es decir, pero bueno, obviamente no es que es un peligro, no es lo que los edificios altos de Mar del Plata cerca tienen peligro, ningún peligro. Acá hubo una mala praxis que puso en peligro la estructura. Fabián, te agradecemos muchísimo el tiempo y tu claridad para ayudarnos a entender qué puede haber pasado. Seguramente que más adelante nos vamos a enterar después de las pericias que se hagan, pero nos ayudaste por lo menos a entender qué puede haber pasado en el derrumbe que sucedió en la madrugada de hoy en la ciudad de Villa Gesell. Yo les agradezco mucho y puedo pasar un aviso parroquial. ¿Cómo no? Páselo. Ya que los tengo. Bueno, mañana tenemos elecciones en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, somos 7 distritos, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, una provincia muy grande. Sí. Tenemos distritos, por ejemplo, tenemos en La Plata, tenemos distrito, y tenemos también, digamos, se eligen las autoridades de cada distrito, de cada uno de los 7 distritos, se eligen los delegados a nuestra caja provincial, nosotros tenemos una caja de jubilaciones, y los ingenieros estamos presentes, se eligen esos delegados. Se eligen los delegados al Tribunal de Disciplina, esto que yo les comentaba. Nosotros tenemos un tribunal para evaluar la conducta de los profesionales. Si un profesional incurrió en alguna tarea que no es correcta, puede ser, digamos, plausible de sanciones, y se eligen las autoridades del Consejo Superior, que son los que rigen los destinos de toda la provincia. Yo formo parte de la lista histórica, que es la lista Blanca Integración, y que bueno, los colegas que nos quieren seguir confiando la conducción del Colegio de Ingenieros, les agradecemos mucho por eso. Muy bien. Muy bien. Bueno, mucha suerte el día de mañana. Éxitos. Bueno, muchas gracias chicos. Un abrazo grande y muchas gracias a vos.